Vamos a hablar de lo que pasa en Rusia. El fin de semana, recordemos, la semana pasada se realizaron durante varios días estas elecciones o referéndum, como se le llama, para preguntarle a la gente de estas 4 regiones del Donbass, Lugansk, y donde si querían o no anexarse a Rusia. Finalmente, más del 95% de la población de estos 4 territorios habría decidido que prefieren estar del lado ruso que del lado ucraniano. Finalmente, el fin de semana, Putin termina anexándose, firma un documento en el que, bueno, ya serían parte estos 4 territorios de Rusia. ¿Qué es lo más importante ahorita? Las fronteras de Rusia. ¿A dónde se va a posicionar? Rusia admitió que no sabe dónde estarán las fronteras de las regiones ucranianas anexionadas. El gobierno de Putin fue consultado sobre si el proceso abarca la totalidad o solo algunas partes de estos territorios, ya que hay zonas bajo control del ejército de Ucrania. El vocero se limitó a hablar de una nueva consulta a la población. Rusia consultará a la población para establecer las fronteras de las regiones anexionadas de Kherson, Zaporilla, en el sur de Ucrania, dijo el día de hoy. Seguiremos consultando a la población de estas regiones. Peskov, cuando se le preguntó si Rusia estaba anexionando la totalidad o solo partes del territorio que ocupa en estas zonas, al ser preguntado por la prensa si los territorios de las regiones de Kherson y Zaporilla controlados por el ejército ucraniano son territorios rusos, zanjó: ahora no tengo nada que añadir. Tampoco dio detalles sobre cómo se llevará a cabo la consulta con los habitantes de esas regiones. Ahora no puedo responder su pregunta. Sin lugar a dudas, en cualquier caso, cualquier configuración dependerá únicamente de la voluntad de la gente que vive en estos territorios. Lo hemos visto desde la semana pasada. Se le ha estado dándoles prácticamente la totalidad de la decisión de qué va a pasar con estos territorios, porque sí, claro que es importante lo que diga Rusia, es importante lo que diga Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros, pero lo más importante es la gente que vive ahí. ¿Qué se siente la gente que vive ahí? ¿Se sienten ucranianos? ¿Se sienten invadidos por los rusos? ¿O al contrario, se sentían rusos que estaban dentro de un territorio que no les pertenecía, que era parte de Ucrania, rodeado de gente que no los quería ni los veía como ucranianos? Recordemos al inicio de esta guerra, o de esta inmersión militar, como llama Rusia, pues aquí el objetivo final de Putin era recuperar estos territorios donde estaban incluso, y esto no se mira en los otros medios de Occidente, donde los ucranianos estaban matando, estaban apedreando a los rusos. Pues bueno, hemos visto cómo escuadrones como el escuadrón Azov, que era claramente nazi, pues intentaban apedrear y acabar, eliminar a las personas que vivían en estas zonas para apoderarse de los territorios. Finalmente, lo importante es, ¿qué se sentían estas personas? Si se sienten parte y se sienten protegidos por Vladimir Putin, o finalmente si sienten que esto, nada más es un intento de regresar a la antigua Unión Rusa Soviética Socialista. Vámonos al siguiente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya responde a lo que se dio el día de ayer. Promete graves consecuencias, ya no solo contra Rusia, sino contra quienes apoyen las anexiones a Rusia. Jake Sullivan, asesor de seguridad, comentó a un alto funcionario ucraniano este domingo que cualquiera que apoye las recientes acciones de Moscú y las anexiones de 4 regiones por parte del presidente Putin enfrentará graves consecuencias. El funcionario estadounidense sostuvo un encuentro con Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania. En la reunión celebrada en Turquía, Sullivan subrayó el firme apoyo de Estados Unidos
a la soberanía y la integridad territorial en Ucrania. Transmitió que Estados Unidos y sus aliados, además de sus socios, no se verán disuadidos por las flagrantes violaciones de los derechos internacionales por parte de Rusia, incluido la Carta de las Naciones Unidas, e impondrá graves costos a cualquier individuo, entidad o país que brinde apoyo a la supuesta anexión de Rusia. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues bueno, la misma cantaleta de siempre de parte de Estados Unidos, amenazando, amedrentando con sus sanciones económicas, cosa que ya lo hemos visto, que ya incluso lo han declarado diferentes congresistas de Estados Unidos, que las sanciones tanto a Rusia como que se han interpuesto a los países que han apoyado a Rusia son un completo fiasco, se han vuelto un fracaso, y eso es parte de lo que tiene actualmente pues con la rodilla en el cuello a toda la Unión Europea. En medio de todo esto también Putin mueve sus fichas, porque aunque estemos viendo cómo está la situación, la realidad es que en Rusia están, pues digamos, sí con el ánimo de anexar estos 4 territorios, pero también están cansados de cómo Estados Unidos sigue atacando, y considera gran parte de la población que Rusia no ha sido lo suficientemente serio al momento de defender sus intereses. Y es que vamos a ver lo que publicaban en redes sociales. Se extendió el hashtag Kriegserklärung. Bueno, ahí está el hashtag, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, que significa declaración de guerra a Estados Unidos. Cada vez son más quienes creen que la voladura del gasoducto ha sido un atentado dirigido contra la economía alemana. Es decir, pues están exigiendo que se declare una guerra en contra de los Estados Unidos. Recordemos, fue atacado, por lo menos la última información que se tiene es que el Nord Stream habría sido atacado por drones que finalmente pues acabaron con este gasoducto. Varios peritajes y reportes anuncian que probablemente el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que prácticamente estaba por entrar en operaciones, habrían quedado absolutamente inútiles. Sería imposible recuperar la estructura y sería imposible reparar los daños sucedidos en el Nord Stream 1 y 2, lo cual aprieta sin duda alguna a los alemanes, pero también aprieta a los rusos. ¿Por qué? Porque era parte de su infraestructura, y claro que los más lastimados serán los alemanes, pero también Rusia pues tendrá que movilizar su gas por otras vías, mientras que pues se está moviendo de manera estratégica Vladimir Putin en este juego de ajedrez con la humanidad entera que está realizando la OTAN, Estados Unidos y Rusia. La OTAN ha denunciado este fin de semana la alerta de que Rusia ha movido el submarino, el arma mortal del apocalipsis. Vamos a verlo. La alianza que teme que Rusia quiera ahora realizar una prueba del supertorpedo Poseidón, un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10,000 kilómetros bajo el agua. La OTAN ha remitido una nota de inteligencia a los países miembros en que alerta la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod, portador del misil nuclear Poseidón, también conocido como el arma del apocalipsis. Según informa este domingo el diario italiano La República, el nuevo submarino fue botado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Según distintas fuentes extraoficiales, la OTAN teme que su misión sea ahora realizar una prueba de su supertorpedo Poseidón, un proyectil que, bueno, ya hemos escuchado el alcance que tiene luego de hacer explosión cerca de la costa para causar un tsunami radioactivo. Este torpedo nuclear fue presentado en el 2018 por Rusia como la vía para garantizar la supremacía militar rusa, aunque los expertos nucleares han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están funcionando desde las décadas de los 60. Pues bueno, no se calma la situación entre Rusia y Ucrania, incrementan las tensiones y bueno, finalmente pues cada uno de estos gobiernos tiene que mostrar su poderío, ¿no? Y ante la embestida que vemos un día sí y el otro también
de parte del gobierno de Estados Unidos y la OTAN, pues bueno, responde Rusia. Y bueno, esperemos que esto pues simplemente sea un bluff y no, pues sí, traiga consecuencias reales, porque hablamos de cuestiones nucleares como si se trataran de poca cosa, pero la realidad es que estamos muchas veces jugando al filo de la navaja.